Yo entré, me senté en el catre que usaba para atender a sus clientes, el lugar sucio, y la abracé y empecé a platicar con ella y me dijo: Mirna, ya no aguanto la vida que llevo. Yo necesito un cambio de vida. Ya no aguanto estar acá. Y ese día yo le dije a mi amiga: tú necesitas conocer a Cristo. Cristo tiene que entrar en tu corazón. Las palabras que ella me dijo después impactaron mi vida de una manera tremenda, porque ella me dice: personas como yo no tenemos perdón de Dios. Yo no tengo perdón de Dios. Yo nunca voy a poder ser una persona como usted, me dice, que va a la iglesia, porque ahí solo entra cierto tipo de gente, cierto tipo de personas que se visten de tal manera y hablan de tal manera. Yo no soy bienvenida, yo no podría entrar ahí, yo no tengo perdón de Dios. Y lo que me dijo después fue terrible, porque me dice: yo para esto nací. ¿Quién le dijo a mi amiga que no tenía perdón de Dios? Inmediatamente le dije lo que yo sé, que la salvación está para todo aquel que la quiere recibir. Inmediatamente le empecé a compartir del Cristo que me salvó, que me lavó, que me compró. Y le dije: si tan solo tú abres tu corazón a la mano del Señor, a esa sangre preciosa que te puede limpiar y hacer libre de estas cadenas, el Señor aquí en este lugar donde tú estás, aquí está el Señor contigo ahora mismo. Ahí en ese lugar, en medio de los condones, de la basura, de todo lo que ella tenía ahí alrededor, ahí en ese lugar, con lágrimas en sus ojos, sentada en ese catre, yo le dije: es momento de que entregues tu vida al Señor. ¿Quieres conocer a Cristo? Y me dijo: sí, quiero conocer a Jesús y lo reconozco como mi Salvador. Oramos la oración de fe, nos arrodillamos ahí en su cama, lloraba esa mujer, le entregó su vida al Señor. Y para gloria y honra de Dios salió de ese lugar, dejó el mundo de la prostitución y hoy se congrega en la iglesia. Nosotros no somos un club de cierto tipo de personas que únicamente puede entrar aquel que se viste de tal manera, o que puede hablar de tal manera, o que conoce de tal manera la Biblia. Todos estamos en un proceso. Hay personas que quizás son más espirituales que otras, pero todos estamos en un proceso para conocer a Dios. El problema, hermanos, es que nosotros nos hemos callado esto tan grande que hemos recibido y no lo hemos querido compartir con la gente. Cuando Cristo ascendió a los cielos, cuando el Señor Jesús se fue, Él regresó con sus discípulos, se les apareció a ellos. Cuando las mujeres llegaron a la tumba, fueron a buscar y no había nadie. Y eso nos enseña que nosotros, aun cuando no hay esperanza, tenemos que buscar a Dios, porque el Cristo resucitado está allí y parece que no nos oye o que no hay nada, pero Él está ahí para meter su mano y para escuchar nuestra petición. Cuando los discípulos iban a Emaús, camino a las aguas tibias, aprendimos hace 2 domingos con mi esposo, el Señor se les aparece en medio del camino y les da una palabra de paz, indicándonos que Él es el divino compañero del camino, indicándonos que Él está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Cuando el Señor Jesús después se le aparece a los discípulos que estaban ahí metidos en medio del temor y de la angustia, en un lugar que no sabían qué iba a pasar, Él entra en medio de su reunión, en medio de su situación de manera sobrenatural y se posiciona ahí justo en medio y les dice: paz, enseñándonos que nosotros podemos conocer a un Dios sobrenatural que está por sobre todos nuestros problemas. Yo no sé si tú viniste esta mañana con angustias. Hay un Dios sobrenatural que está para ti. No sé si tú viniste como mi amiga pensando que no tienes solución tu vida. Yo te digo, hay solución y hay esperanza para ti. Cristo es la respuesta. Él es el camino, Él es la verdad y Él te puede dar la vida esta mañana. Este es tu día. Este es el día para que tú oigas el mensaje de la palabra del Señor. Este es tu día para que tú reacciones y entiendas que necesitas a un Salvador en tu vida.
yo quiero compartir con ustedes 5 cosas básicas de cómo el Señor nos mandó a que esta salvación tan grande que nosotros tenemos no nos la callemos. Y quiero que me acompañes ahí en el libro de Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, en el versículo 44. Vamos a leer aproximadamente unos 4 versículos. Y cuando lo tengas, quiero que alguien así con voz pentecostal pueda decir amén. Lucas 24, 44. ¿Alguien lo tiene? Amén. Gracias. Lucas 24, 44. Les leo la Reina Valera. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre en el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Cuando Jesucristo se fue, le dejó estos consejos a sus discípulos. 5 cosas básicas que yo puedo ver aquí. ¿A quién debían predicarle los discípulos? ¿A quién debían predicarles? Mire lo que dice el 24:47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿A quién? ¿A quién debemos ir tú y yo? ¿A quién debemos llevarle el mensaje que hemos recibido? ¿A quién debemos ir? ¿Para quién es este mensaje? ¿A quién debemos compartírselo? A todos, a todos. No importa si tu color de piel es trigueño, si eres negrito, eres blanquito, el mensaje de salvación es para ti. En la persona que está allá afuera, no importa si es rico, pobre, el mensaje de salvación es para todos. El libro de Romanos capítulo 10 versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que quiera invocar el nombre del Señor será salvo. Narcotraficantes, prostitutas, personas buenas aparentemente, para todos es el mensaje de salvación. Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías nos dice que cada uno de nosotros nos hemos extraviado. Acá no hay personas, no hay ni uno solo que no hayamos pecado. Todos hemos pecado delante de Dios, absolutamente todos. Quizá en nuestra apariencia tenemos diferente, pero todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos un Salvador. ¿Para quién es el mensaje de salvación? Para todos. Número 2, ¿a quién debemos predicarle? En Lucas 24:47 dice: en todas las naciones. A todas las naciones debemos predicarle, a toda la gente. Aquella persona como mi amiga que piensa que no tiene perdón de Dios, pero también quizá a tu jefe que piensa que lo tiene todo y que no necesita a Dios. Quizá también a tu esposo que piensa que es tan bueno que no necesita a Cristo. O quizá aquella persona que ya lo alcanzó todo, la fama y la fortuna, y piensa que no necesita a Cristo. Para ellos también es el mensaje de salvación. Y esa es el secreto de un buen vendedor, que tiene la capacidad de venderle el producto que vende a aquella persona que lo necesita y también a aquella persona que no lo necesita. Por ejemplo, un zapatero puede venderle un par de zapatos, un buen vendedor de zapatos puede venderle un par de zapatos a una persona que piensa que no lo necesita porque tiene toda la colección, y también a aquella persona que anda con sus zapatos ya descosidos. El otro día estábamos en una actividad llevamos a mi esposo y a mi hija a recibir una terapia. Y cuando llegamos al lugar, Caleb y yo estábamos afuera esperando que ellos terminaran su terapia de la espalda. Y cuando estábamos afuera, llegaron un par de ancianos. Y yo escuché que estaban hablando un idioma diferente. Entonces, como buena chapina, un poco metiche, me acerqué un poquito a oír qué era lo que estaban hablando, qué idioma hablaban. Y los viejitos se dieron cuenta, ¿verdad? Y me dicen, hablaban francés.
y me preguntaron en francés si yo hablaba francés. Algo así como parlez-vous français, algo así. Entonces yo les dije, oui, oui, baguette, ratatouille. Entonces nos pusimos a platicar ahí un poquito, hablaban en inglés y me dijeron que venían de Quebec, de Canadá. Y de ese lugar donde venían, ahí se habla francés y empezamos a platicar. Y yo les digo, yo tengo unos amigos. Mis amigos son misioneros canadienses, de ahí son sus paisanos. Y el viejito me dijo esto. Él me dice, misioneros canadienses, me dice, ¿son cristianos? Sí, le digo yo, son cristianos. Y me hizo esta pregunta que me dejó un poco pensativa. Me dice, ¿no tienen suficientes religiones ya en Guatemala que tienen que importar más religiones? Y en ese momento yo me di cuenta que eran escépticos, que eran ateos, y me dio la oportunidad perfecta para yo poder platicarles del Cristo que me salvó y que me rescató. Fue el momento indicado y oportuno para predicarle a aquella persona que pensaba que lo tenía todo. Personas con mucho dinero, muy acaudalados, con buena salud, que no necesitaban a Dios en su vida. Ahí fue el momento perfecto para que yo entrara y les dijera, necesitas todavía a Cristo. Porque no importa si piensas que eres muy bueno y que tienes toda tu vida en orden, que no le haces mal a nadie, todavía si mueres hoy sin Cristo, todavía vas a ir al infierno y a una eternidad sin Él. Porque déjenme decirle, Iglesia Vida, en el siglo XXI el infierno no se ha deshecho, todavía existe, y la eternidad todavía es real. Así que si te mueres este día sin el Señor, todavía vas a tener dos lugares a donde ir, o al cielo o al infierno. Nosotros tenemos que compartir a todas las personas este mensaje de salvación. Número uno, ¿a quién? ¿Para quién es? Para todos. ¿A quién debemos compartirlo? A todos. Dios es un Dios global. Él es un Dios que está por sobre todo. Número 3, ¿dónde tenemos que compartirlo? ¿En qué lugar tenemos que compartirlo? ¿En qué lugar? Mira lo que dice ahí en Lucas 24:47. Comenzando desde Jerusalén. Desde Jerusalén. A veces queremos cambiar el mundo entero, pero el mundo entero no se va a cambiar si no cambiamos nuestro pequeño mundo. ¿Dónde tenemos que compartir el mensaje de Dios? Ahí en nuestra Jerusalén, ahí en nuestro mundo. El Señor Jesús, el Señor resucitado, no quería que solo se quedara en Israel. Quería que se compartiera por todos lados, a todo lugar, a toda persona, en todo lugar. ¿Dónde lo tenemos que hacer? En nuestro vecindario, con nuestra gente, alrededor nuestro. Tenemos que compartirles de que hay un Cristo que sana, que salva, que restaura y que redime. Hace 2 semanas entregamos con las Damas Sin Límite una casa que bendito sea Dios logramos hacer para una familia en necesidad. Quiero llamar su atención en esto y ejemplificar lo que estoy diciendo con esto. Entregamos la casa para esta familia en necesidad con la ayuda de un ministerio y terminamos ese día que se terminó la construcción. Íbamos a entregar las llaves de la casa a la familia. Y quisimos entregar las llaves de la casa con una piñata para invitar a los vecinos y que la gente supiera que había una nueva vecina. Y la madre de familia a la que se le dio la casa, ella estaba tan contenta que invitó a las personas que estaban alrededor. Y llevamos una pequeña refacción. Empezamos a servir. Cuando oramos para recibir la casa, vimos que había un pequeño puñado de gente ahí alrededor. Habían unos 10 niños tal vez y unas 8 o 7 mamás. Y empezamos a servir la comida. Y cuando empezamos a servir la comida, queridos hermanos, oigan esto, empezó a aparecer más gente. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Empezó a aparecer más gente porque la tía le fue a decir a la prima que habían comida gratis y la prima se trajo a sus 5 hijos. Los 5 hijos avisaron a sus amiguitos, los vecinos trajeron a sus mamás trajeron a la abuelita que cuidaba a los otros 10 niños. Hermanos, parecían gremlins, puros poporopos así, de donde uno no se lo imaginaba. Ahí empezaron a aparecer la gente y empezamos a servir comida tras comida. Al final hicimos cálculos que servimos como 150, 160 platos de comida. Había gente que pasaba incluso a repetirse, ¿verdad? Yo no he comido, decía, y con el chomín aquí todavía de la tostada que se había comido.
la noticia se regó que había una comida deliciosa que estábamos dando y todo el mundo llegaba. Eso es lo que Jesús pretendía cuando dijo: vayan y cuéntenle a todos, que hay una fiesta, y la fiesta es fuera de este mundo. Vayan y díganle a los vecinos que hay un Cristo que sana, que salva, que restaura, que liberta y que puede hacer cualquier cosa por ellos. Vayan y cuéntenle a todos que hay gratuitamente la salvación para todo el que la quiere recibir. Ojalá tú y yo fuéramos así. Ojalá tú y yo saliéramos de aquí, le pudiéramos decir a aquel que está en necesidad, que conocemos: mira, yo conozco a un Cristo que puede salvarte. Ahí en tu negocio, donde te mueves, cuando estés vendiendo, ahí cuando estés despachando, ahí si eres un arquitecto, un ingeniero, cuando estés haciendo los planos, ahí cuando estés haciendo las contabilidades, cuando estés llevando los libros que llevas, cuando estés haciendo lo que haces, no necesitas ponerte con un megáfono y predicar en una calle. Simplemente en tu pequeño mundo, en tu Jerusalén, tú puedes decir que hay un Cristo de poder que puede cambiar las vidas. Querida iglesia, esta mañana el mensaje es bien práctico y sencillo. El Cristo resucitado es un Dios global que está interesado en todas las personas, pero nosotros necesitamos ir y compartir a ese Jesús que ha cambiado nuestra vida. Dejemos de estar dando problemas. En lugar de dar problemas, demos soluciones. Cristo resucitó de entre los muertos para que tú y yo tengamos una vida, y una vida en abundancia, aquí en la tierra, pero también en el cielo. ¿A dónde vamos a ir a compartir? A todos los que tenemos ahí alrededor. ¿Te acuerdas de la mujer samaritana? Esa mujer que el Señor le dijo: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pues cuando ella conoció al Mesías, ella fue con todos los que estaban alrededor y le compartió de que había encontrado a Cristo. Y dice la Biblia que todos los que estaban alrededor tuvieron la oportunidad de ir a conocer a Cristo. Ojalá tú y yo esta mañana el Señor abra nuestro entendimiento y comprendamos que no es momento de callar, iglesia. Es momento de compartir del Señor. La número 4. ¿Quiénes deben compartir? ¿Quiénes deben predicar? Mira lo que dice ahí en los versículos que acabamos de leer. Dice en el versículo 48: y vosotros sois testigos de estas cosas. Versículo 48. ¿Quiénes debemos predicar? Mateo 9:35 dice, 9:36: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hace 3 domingos estuvimos en Almolonga. Almolonga se le conoce como la hortaliza de América. Estuvimos con Vida Shela haciendo allá unos bautizos. Los que no conocen Almolonga, es un lugar lleno de vegetación. Se cultiva mucha verdura y se exporta mucha verdura. En el lugar donde estábamos haciendo los bautizos había a la par una siembra de zanahoria. Entonces me fui a platicar con el señor que estaba ahí sembrando. Tenía una curiosidad y le pregunté: ¿es cierto que en Almolonga hay muchos cristianos? Porque ya me habían dicho. Y él me dijo: sí, es cierto. Aproximadamente el 80% en Almolonga somos evangélicos. Y yo le dije: ¿usted es evangélico? Y me dijo: sí, yo soy evangélico. Como era domingo, entonces le dije: ajá, no fue a la iglesia hoy. Y entonces me dice: sí, fui a la iglesia, fui temprano. Y me enseñó la siembra y me dice: pero después de que regresé de la iglesia me vine, porque las zanahorias no se van a cultivar solas, me dijo. Y tenía ahí a toda su familia. Las zanahorias no se van a cultivar solas. Cuando el Señor levanta los ojos y mira los campos y dice: la cosecha ya está lista, pero la cosecha no se va a cultivar sola. Se necesita gente como tú y como yo, que vayamos y que compartamos. La gente está necesitada. Solo se necesita que tú, cuando te sientes a la par de alguien en el bus, empieces a conversar. La gente abre su corazón y te das cuenta que hay necesidad.
La cosecha está madura, solo se necesitan obreros. Yo no dije esto en el primer culto y quiero abrir mi corazón con ustedes, hermanos del segundo culto. Quizás ustedes necesitan oírlo. Tengo aproximadamente varios años de trabajar con prostitutas, y trabajo con prostitutas de manera silenciosa. No lo he dicho a nadie, ni lo he publicado hasta hace poco. Es un trabajo que hago yo personalmente, con el apoyo de mi esposo, y ahora mi hija se me unió. Y vamos las dos de prostíbulo en prostíbulo, de lugar en lugar, buscando a mujeres que han sido desechadas por nosotros mismos, que son marginadas por nosotros mismos por el trabajo que hacen. No son víctimas muchas de ellas, la mayoría lo hace por voluntad. Muchas son víctimas porque están ahí, porque alguien lo hace. La primera vez que yo llegué a un lugar como estos, me sorprendí, porque yo, siendo una dama, una mujer de categoría, de clase, ¿cómo yo iba a poder entrar a uno de estos lugares o caminar por todos estos lugares donde los clientes me confunden incluso muchas veces con una prostituta y me han preguntado cuánto cobro? Y es un poco chistoso, pero estando ahí, viviendo la vida, viendo cómo viven la vida estas mujeres, es doloroso en realidad. Y alguien me preguntó por qué lo hace. ¿Por qué lo hace? Un día yo fui a un lugar que no conocía antes. He estado en todos los lugares, he estado en la terminal, he estado en Chimaltenango, he estado en el Trébol, he estado en muchos lugares, pero no conocía este lugar, y mi amiga me llevó. Cuando yo llegué a este lugar, no estaba lista para ver lo que iba a ver. Estaba una mujer parada en la puerta de su cuarto, semidesnuda. Una mujer joven, quizá tenía unos 18 años. Cuando yo la vi en ese cuartito un poco sucio, bastante sucio, con olor a ruda, porque algunas de ellas hacen sus trabajos de hechicería ahí adentro. Cuando yo la vi ahí en el lugar de lejos, ¿verdad? Yo dije, bueno, vamos a pasar así de lejos, pero mi amiga llegó, se acercó y le dio un fuerte abrazo a esa mujer semidesnuda que estaba ahí esperando al siguiente cliente. Y entonces le dijo, te presento a mi amiga Mirna. Y yo me puse a pensar, yo no la voy a abrazar, no va a pretender que yo la abrace, menos le voy a dar un beso. Si está ahí, a saber con cuántos hombres ha estado, y no, ¿verdad? Y yo empecé a sentir como una cosa nauseabunda, un olor a criolina del lugar. No había agua en el lugar, estaba sucio, los papeles perdónenme los que tienen hijos, pero esta es la vida, los papeles que había usado estaban ahí, y yo estaba parada en ese cuarto, ahí en la puerta con esa mujer, y cuando ella le dijo, mi amiga Mirna viene conmigo, y entonces en ese momento, entre el que lo hacía y no lo hacía, yo di el paso y le di un abrazo a ella, le di un abrazo y le di un beso a esa mujer desechada por muchos, cosificada por otros. Y cuando la abracé, sentí inmediatamente que el Señor me decía, este es el lugar. ¿Quién va a venir por ellas? La mies está madura. Si tú no vas a ir, ¿quién va a ir por ellas? Y sentí el amor del Señor por esa mujer, que quizá podía ser mi hija, 18, 20 años. O sea, jovencita, una niña ahí, con una vida sufrida, llena de cualquier cosa que ustedes se pueden imaginar. Y sentí como el Padre Celestial también la amaba a ella. Él me amaba con el mismo amor a mí, que tenía la ropa completa, pero la amaba a ella con que estaba semidesnuda en una puerta. Y sentí que era mi deber como cristiana, no como pastora, como cristiana, ir a esos lugares de prostíbulo en prostíbulo cada lunes, diciéndoles, hay esperanza para ti, hay esperanza para ti. Cristo te ama, y el mismo que ha rescatado a el que piensa que es bueno, te puede rescatar a ti.
El otro día me dijo mi hijo Caleb: mami, ya no deberías de ir. Date cuenta, estás quitándole a los mareros el trabajo, porque ellas pagan extorsiones. Ahí entre los mareros anda su pastora. Y entonces me dijo: mami, ya no deberías de ir, porque corres peligro. Y yo le dije: Caleb, tienes toda la razón, pero si no voy yo, ¿quién va a ir? No es que yo sea la salvadora, es que se necesitan obreros, hermanos. Yo no puedo ir a tu trabajo a hablarle a tu jefe, pero tú sí puedes ir. Quizá tú no vas a venir conmigo, es más, ni quiero que vengas. No es una invitación para que vengas, pero tú ahí en tu mundo donde Dios te ha llamado puedes hacer la diferencia. Cristo está buscando personas que dejen su temor a un lado, que no se avergüencen del evangelio, porque es poder de Dios, sino que abran su boca y digan lo que Cristo ha hecho en sus corazones. ¿Qué ha hecho el Señor por ti, amada hermana, amado hermano? Seguramente te ha salvado, te ha rescatado, te ha provisto, ha estado contigo en los tiempos más difíciles y te has quedado callado, callada. Es tiempo de abrir nuestra boca. Si callamos, las piedras hablarán, dice. Queridos hermanos, es momento de que Iglesia Vida se sacuda, que salgamos a las calles, que incluso en nuestras publicaciones, que incrustemos a Jesucristo y el mensaje de su palabra ahí. No como religiosos, que la sangre del Cordero te transforme. No como religiosos, sino simplemente compartiendo la vida que Cristo nos ha dado. No es para quedarnos callados, ni con los brazos cruzados. Es para ir y tocar los corazones de la gente. Hay necesidad, hay un desfile de personas que van hacia el infierno, y tú y yo solo estamos parados viendo cómo van. Esta mañana no es un mensaje de información nada más, es que queremos que el Señor transforme nuestras vidas. Ojalá nos pudieran llamar la iglesia que trastorna toda el área, porque no nos quedamos callados. ¿A quién va a ir? Por eso el Señor allá en Isaías dice, me imagino yo con una compasión en el corazón, en Isaías capítulo 6 versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces Él respondió: heme aquí, envíame a mí. Yo quisiera ver las manos levantadas de aquellos que han sido transformados por el poder del Señor. ¿Para cuántos el Señor ha sido bueno en su vida? ¿A cuántos el Señor les ha dado más de lo que se merecen? ¿Cuántos están aquí por la gracia y la misericordia de ese Dios bondadoso y poderoso? Pues no te quedes callado. Habla, comparte de Cristo con tu propio testimonio, con tu propia vida. Es tiempo, queridos hermanos, que nosotros hablemos del Señor. Se necesitan obreros, hay necesidad. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Sí, solo voy a terminar mi tesis y entonces voy a hacerlo. Sí, solo voy a terminar de entregar estos proyectos que tengo y entonces voy a hablar de Cristo. No, tú necesitas hablar de Cristo hoy mismo, en el almuerzo que vas a tener, hoy mismo, al salir de este lugar, hoy mismo, incluso a la persona que tienes a la par, hoy mismo necesitas hablar del Señor Jesucristo. Hoy. Mira lo que dice en el versículo 35 de capítulo Juan, capítulo 4, dice el Señor hablando: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Es momento. La gente decía: sí, faltan 4 meses. Sí, ya pasó el aniversario, ya compartimos de Cristo. Sí, no. El Señor dice: levanten la vista, miren, hay necesidad de Cristo. Hay mucha necesidad del Señor. Donde tú estás, ahí comparte del Señor. Eres político, pues que se note, comparte de Cristo. Eres arquitecto, comparte del Señor. Eres albañil, comparte de Cristo. Eres ama de casa, comparte de Cristo. Hoy mismo comparte de Cristo. El Señor te va a dar pequeñas oportunidades en las que tú puedes compartir del Señor. El otro día andábamos por la zona 1 con mi familia. Mi esposo nos llevó a pasear, fuimos allá a sextear y andábamos los 4. Y en un semáforo de la zona 1 se pusieron un par de muchachos a hacer malabares ahí. Y como yo ya sé cómo es ese asunto de la mendicidad, yo no doy dinero en los semáforos. Pero mi hijo Caleb, él tiene un corazón muy compasivo.
y él sacó un billete de A5 y me dijo: mami, dáselo. Y entonces yo le dije: no, con ese billete de A5 compramos 5 quetzales de tortillas. Me dijo: no, las 5 quetzales que se come tu papito, ¿no? Con ese, no, le dije yo no lo voy a dar. Mami me dijo: es mi dinero, yo quiero bendecirlos, dáselos. Y los que conocen a Caleb saben cómo es su corazón. Y entonces yo agarré el billete a regañadientes y bajé el vidrio del carro y le llamé: Patojo, le dije, y le di el dinero así, feo, ¿verdad? Muy abusiva. Le di el dinero: hey, toma, ¿verdad? Y entonces Caleb, cuando yo cerré el vidrio, me dice: mami, te perdiste una gran oportunidad de compartir tu fe. Te perdiste, por lo menos un Dios te bendiga, le hubieras dicho. Y sabe que tiene razón. Muchos nos perdemos oportunidades pequeñas y grandes de compartir de Cristo. Por temor, por la vergüenza, porque el qué dirán, porque no queremos parecer religiosos. Son pequeñas oportunidades. Hoy es el día para que nosotros salgamos de aquí y busquemos la oportunidad. Acabamos de tener una serie que se llama Amigos de Pecadores. El problema es que muchos de nosotros nos hacemos amigos de pecadores, pero nos hacemos a ellos. Cuando sentimos, ya estamos hablando como ellos, ya tenemos las palabras oeces en nuestra boca porque ya nos hicimos a ellos, ya se nos pegó como ellos, lo que ellos hacen, ya somos corruptos como ellos. Pero el Señor Jesús se juntaba con publicanos, con pecadores, y jamás el Señor Jesús se hizo a ellos. Al contrario, los trasladó a su luz admirable. Nosotros nos vamos haciendo como ellos, pero no, tendríamos que jalarlos y llamarlos a la luz del Señor. Ve por los pecadores, búscalos. Busca oportunidad para compartir de ese Cristo vivo. Haz como aquellos allá en el asentamiento donde entregamos la casa. Ve y dile a todos lo que de gratis has recibido. Ve y cuéntale a todos que hay una mesa servida, un banquete listo para cada uno del que quiere recibirlo.